Gloria a Dios. Ya estamos de nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida. Por esta tu emisora María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a los que acaban de sintonizarnos en este momento. Hoy estamos tratando el tema Jesús, único camino para llegar al Padre. Para llegar al Padre, así como a Jesús le costó renuncia y sacrificio, también nosotros tenemos que renunciar a cosas que podrían impedir que nosotros veamos la gloria de Dios. El Señor es celoso con su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Él lo pide todo. Cuando el Señor llama, lo pide todo. Él no nos quiere divididos, a media, no. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15 que a los tibios el Señor lo vomita de su labio. El Señor quiere que nosotros le sigamos de una manera radical. Nos va a decir su palabra en Lucas 14, versículo 25. Mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos tomar al pie de la letra la palabra, esta palabra que el Señor ha proclamado en estos versículos. No nos vamos a alejar de nuestros familiares, no. El Señor lo que quiere es significar qué tan radical debemos ser en el seguimiento a Jesús. Se van a levantar muchas personas y por lo general van a ser personas de nuestro alrededor, personas que queremos, nuestros familiares. Acordemos cómo los mismos familiares de Jesús y amistades decían que él estaba loco. Bendito sea Dios. Y muchos de sus amigos íntimos incluso fueron quienes lo traicionaron. Pedro lo negó. Muchos pidieron la crucifixión. Muchos de los que él había alimentado y le había curado y le había enseñado, en la hora de la crucifixión fueron de los que prefirieron a Barrabás antes que a Cristo. Pues así mismo a nosotros, personas allegadas a nosotros, personas que queremos, se van a lanzar contra nosotros. Y el Señor lo va a permitir para probar nuestra fidelidad, nuestra firme decisión de seguirle. Bendito y alabado sea Dios. Pero lo importante es que no estamos solos, que Él nos va a dar la sabiduría, la fuerza, la gracia de querer y poder permanecer en el seguimiento a Cristo, porque nadie puede estar por encima del Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Cuesta seguir a Cristo, pero no tenemos otra opción. No hay otro camino para llegar al Padre. Jesucristo es el único camino, verdad y vida para llegar al Padre. Dice la palabra en Juan 6, ya versículo 60 al 68, que un gran número de personas que seguían a Jesús se apartaron de él, pues encontraron que el discurso de Jesús era muy duro. Incluso los mismos discípulos del Señor Jesús le dijeron eso. Se han ido, por literalmente hablando o parafraseando estoy, se han ido porque tu lenguaje es muy duro. Y Jesús le dijo: ¿también ustedes quieren marcharse? A lo que Pedro le contesta: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Juan 6:68. Solamente en Cristo, con tribulaciones, con dificultades, solamente Cristo es el camino para llevarnos al trono de la gloria. Y los sufrimientos de esta tierra no son nada comparado a las alegrías celestiales que nos esperan si perseveramos en Cristo. Ya nos dice la palabra en
la carta de San Pablo a los Corintios, que cosa que ojo humano no vio, ni oído oyó, ni por la mente pasó, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman, le honran, los que perseveren fiel. Así que atrás ni para coger impulso, como Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Así que debemos luchar con temor y con temblor por seguir tras las huellas de Jesucristo, sabiendo que no estamos solos, que Él camina con nosotros, son sus promesas y Él cumple, porque no es hombre para mentir, Él es fiel y Él le aseguró a los discípulos que estaría con nosotros hasta el fin de la historia. Mateo 28:20. Así que si Él está con nosotros, nada ni nadie contra nosotros. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús manifestado. Ni la tribulación, ni la escasez, ni la abundancia, ni la enfermedad, ni la salud, ni la muerte, ni la vida. Nada podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús. Romanos 8:35 y siguiente. Escudriñar las escrituras y aferrarnos a ellas y proclamarla cuando estemos siendo tentados, porque la palabra de Dios activa nuestra fe y por la fe vemos nosotros la gloria de Dios, por la fe perseveramos. Hemos de padecer, sí, hemos de padecer, Jesucristo lo dijo, y me encanta eso del Señor Jesús, que no ocultó nada. Él no engañó como los hombres políticos que engañan, ofrecen, prometen y luego se olvidan, no cumplen. Jesús no engañó, Jesús se mostró tal y cual sería lo que le acarrearía a quienes le siguieran. ¿Cuál sería la vida? Él les dijo a los discípulos, en el mundo van a tener tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús venció y en su nombre nosotros somos más que vencedores. Es preciso pasar por la prueba. Es preciso pasar por el sufrimiento. No porque seamos masoquistas, no, sino porque el sufrimiento nos ayuda a colaborar con el sufrimiento de Cristo y tiene un valor redentor cuando lo pasamos de la mano de Jesús. El sufrimiento nos purifica, nos santifica, nos hace más humanos y el Señor se glorifica en medio de las pruebas. El Señor permite la prueba para Él glorificarse y no nos desampara, no nos deja solo. El Señor permite la prueba con propósito de bien. Bendito Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 13 que el Señor dijo, si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que les había anunciado y les diga, vamos y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirle culto, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Sigan y honren al Señor su Dios, cumplan sus mandatos, escuchen su voz, ríndanle culto, vivan unidos a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor quiso poner a prueba el pueblo de Israel. Permitió que se infiltraran con ellos falsos profetas que trataran de seducirlos a otros dioses. Pero el Señor le advirtió, no lo sigan. Así nosotros somos probados. El Señor prueba, no porque Él tenga que saber cómo estamos frente a Él. No, Él lo sabe. Las pruebas Dios las permite para que nosotros en nuestra humanidad nos demos cuenta cómo estamos frente a Dios. ¿Cuáles son la gracia que tenemos y dónde estamos más flojos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Bendito sea el nombre de Jesús. Para eso el Señor permite las pruebas, pero nunca el Señor nos va a probar con algo que supere nuestra capacidad de soportar. Dios va a permitir la prueba de acuerdo a nuestra capacidad de soportarla. Y vuelvo y repito, es para que descubramos qué tan fiel, qué tan dispuestos estamos a sacrificarnos por la causa del reino. Qué tan fuerte es el amor
a Dios y el deseo de permanecer unidos a Él, de serle fiel, de no deshonrarle. Se nos presentan muchas tentaciones, porque mientras que Dios nos prueba para purificarnos, el enemigo nos tienta para seducirnos y apartarnos de la gracia de Dios. Pero tanto en las pruebas permitidas por Dios con propósito de bien, como en las tentaciones, salimos más que vencedores en el nombre de Jesús, que nos da su fortaleza. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1, versículos 3 y siguiente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos consuela en los sufrimientos. Lamentablemente que hoy en día, el mundo tan moderno, muchos son los predicadores que quieren presentar un evangelio muy light, muy suavecito. Y no niego que tenemos que ser prudentes, sí. Tenemos que ser prudentes, pero tenemos que pedirle al Señor la gracia de la fidelidad al evangelio. Anunciar la buena nueva de salvación en Cristo Jesús de manera íntegra. Da pena cómo muchos predicadores solo se basan en dar mensaje de bendición, que Dios te bendice, que tú vas a ser prosperado, que el Señor te sana, que tú no tienes por qué sufrir. Y eso no fue lo que Cristo anunció. Cristo anunció que en el mundo tendríamos tribulaciones, sufrimiento, pero que no se van a quedar en nosotros esos sufrimientos y esas tribulaciones, que en su nombre vamos a vencerlo. Entonces, lo triste del caso del anuncio de este evangelio distorsionado es que le llevan a la persona la idea de que ellos van a ser bendecidos, sanos, libres, sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin tener que hacer ninguna renuncia. Y no es así. No es así. Hay muchas situaciones negativas que son fruto de pecados cometidos en el pasado. Entonces no podemos decirle que esa persona va a ser bendecida, que va a ser libre de esa situación así por así. Tenemos que anunciar que debe arrepentirse primero. Si una persona, por no administrarse bien, por hacer gasto desordenado, por vivir una vida de vanidad, se endeuda, no podemos decirle, el Señor te sana la deuda porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. No, tenemos que llevarlo en el nombre de Jesús